Buenas tardes, les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Itzel López y seré quien modere esta mesa titulada Identidad, Lengua y Memoria en Comunidades Indígenas y Rurales, perteneciente al programa de Maestría en Territorio y Memoria Histórica. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Maestro Gabriel Vega Torres, quien es maestro en pedagogía. Sus líneas de investigación se centran en la educación intercultural, educación indígena, el campo del currículum y las migraciones desde su dimensión pedagógica. Bienvenido, maestro. Y la doctora Beatriz Bon Sánger Hernández, quien tiene un doctorado en Humanidades con especialidad en estudios culturales y crítica postcolonial. Es docente del posgrado en interculturalidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y realiza una estancia postdoctoral en la UAM Guajimalpa. Sus líneas de investigación son patrimonialización, turistificación, IAP, historia oral y usos de la memoria. Bienvenida, doctora. Además del y la comentarista, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, él y la comentarista tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Marco Augusto Espinosa de la Torre, quien presentará su trabajo titulado Altepetl, discurso de organización del territorio alterno a la cultura occidental. Adelante, Marco. Pongo mi presentación, ¿verdad? Sí, por favor. Ya la tenía. A ver. Otra vez. Acá está. Ahí está. No se presenta en PowerPoint, ¿verdad? Sino como está aquí. Sí, ¿verdad? Si gusta lo puede presentar con el Le intento PowerPoint. a ver si no pierdo tiempo. Sí, adelante. Pero, ¿por qué tengo aquí la presentación en mi máquina? Acá está PowerPoint. Pues ahí está. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, adelante. Sí, yo pierdo la pantalla de ustedes, pero si ven ustedes la presentación, va. Sí, ¿Empieza a tiempo? sí, adelante. Ok, presentación. Bueno, lo primero que hay que considerar 3 puntos. Primero hay que asumir la crítica que se le hace a la interculturalidad como paradigma en cuanto que carece de una rigurosidad historiográfica. Es decir, actualmente se toma más como un paradigma político ideológico y no tanto científico por carencia de esta rigurosidad en historia. Y es lo que al menos yo pretendo colaborar en parte. La otra es que no hay diferencia entre los métodos históricos positivistas y los marxistas. Ambos enfoques en Mesoamérica sí, parten de que existen reyes, imperios, esclavos, explotación, saqueo, etcétera. Es decir, todo el discurso etnocentrista, es decir, no etnocentrista, eurocentrista. El trabajar la problemática bajo el principio de la interculturalidad y la complejidad obliga a dejar a un lado las posiciones evolutivas lineales, como es el eurocentrismo, por ejemplo. Uy, no me da pase. Ay, ¿qué pasó? Ahí está. El ATPL, ahora sí, la introducción. El ATPL ha sido una forma de organización social y del territorio que parte de las estructuras de parentesco de los cazadores-recolectores, que se aplicó entre las culturas mesoamericanas. El Atepel no es de ninguna manera un pueblo, señorío o ciudad
y mucho menos que la organización urbana del territorio es consustancial a la especie humana. La perspectiva epistemológica. La intención de la investigación acerca de las TEPEL se escribe en la corriente de la interculturalidad crítica, porque precisamente aborda el discurso de la descolonización, en contraposición al discurso histórico del modo de producción asiático, de las ciudades-estado y la actuación de poderes imperiales propios del marco histórico colonial. Si uno lee cualquier elemento histórico, toda la historia es totalmente el marco medieval. El ATEPEL es un discurso de organización y dominio del territorio como una categoría histórica. Cómo una categoría histórica organizó el territorio con respeto a la biosfera. Es decir, el ATEPEL no separa al humano de la naturaleza, sino que afirma que el humano es naturaleza, contrario a la posición etnocéntrica que sí lo separa. Se reproduce una historia no dominada por próceres, sino reglas de parentesco, intercambios de prestigio, de estructura simple, pero de complejos comportamientos y ricos símbolos del vivir. En la conquista española, el planteamiento del problema, en la conquista española el término atepel se asume con el significado de señorío. La noción de atepel no corresponde a los términos españoles de pueblo, como bien lo indicó James Lohar. Mientras que la visión, por ejemplo, Lohar argumenta que mientras que en la visión española existían tres tipos de entidades, pueblo, cabecera y sujeto, los documentos nahuas no reconocen sino dos, el atepel, o sea, el conjunto, y los calpoli, o parte de los calpoli. La visión española acentuó la nucleación urbana y una jerarquía escalonada. La visión nahua asentaba un arreglo simétrico y de orden de rotación, precisamente a través de las reglas de parentesco. La tradición española, cada funcionario representaba en cierto sentido, ciertamente su linaje y clientela, un grupo basado en el parentesco, pero no tenía un distrito especial, según un criterio formal. Entre los nahuas, los cargos siguieron estrechamente ligados a las partes integrantes de la unidad. Así un alcalde representaba, lo que después sería un alcalde, representaba sobre todo a su propio calpuli. En síntesis, un cabildo español era una entidad corporativa bien definida. Un cabildo indígena era en cierto sentido un grupo provisional de representantes de las partes integrantes de la TEPEL. Mis referentes teóricos para abordar el ATPEL son 5. Parto del paradigma energético, ya que hay que reconocer los controles y dominios de los recursos donde se llevan los actos de autoridad en beneficio de cualquier grupo. También se asume el ejercicio del poder como lo político, que es ontológico funcional, es la relación humana que posibilita llevar a cabo controles y dominios de los flujos energéticos, recursos con gastos de energía, es decir, a través de la acción de lo político se puede pasar de la alta energía a la baja energía y aprovechar estos flujos energéticos. Las estructuras de parentesco, la TEPEL ha sido una forma de organización social del territorio que parte de estas estructuras y que provienen de los grupos de cazadores-recolectores, que es lo que, bueno, la humanidad ha vivido en muchísimo más tiempo. Atepel es la unidad mítica Cerro Agua. Esta distribución de los recursos entre varios grupos o clanes con el fin de sobrevivir. Se tenía conciencia que la Atepel tenía un tiempo de duración, el cual era abandonado y no se volvía a ocupar. Para entender el Atepel se requiere comprender los mitos del fuego nuevo y del Nican Mopowa, así como las limitantes biológicas de nuestra especie en ese momento. Por ejemplo, una de ellas muy importante, pues no había noción de lo que son los virus. Lo urbano. En esencia, la organización territorial urbana es sinónimo de ciudad, cuyo carácter es de actuar como un organismo trófico, lo que significa la transferencia de otros sistemas de su energía y nutrición, lo que hace a la ciudad urbana un sistema inestable que incrementa su entropía en la medida
que incluye flujos energéticos de sistemas nuevos. Objetivos y preguntas. Con objetivos, fundamentalmente es el concebir al Cerro de Agua como una unidad donde se comprende la distribución ecosistémica de la región. Demostrar que la TEPE fue una organización basada en reglas de parentesco que permite la administración de los recursos naturales, y demostrar que la imposición del lenguaje también implicó categorías diferentes, no solo de la organización social, sino del territorio, y se propició la concentración de recursos naturales, lo que da pie al proceso de imposición posteriormente de la propiedad privada y la inclusión de Mesoamérica al sistema mercantil europeo. Finalmente, puede ser que en los modos productivos campesinos en México se identificara en algunos lugares coexisten principios de organización del territorio similar a la TEPE. Las preguntas de investigación son básicamente más que nada 2, pero son 5, pero las principales: ¿es adecuado utilizar el marco conceptual de la historia europea para comprender el pasado prehispánico y la evolución colonial? ¿Es adecuado concebir la organización urbana del territorio como consustancial al ser humano? El ATPEL puede contribuir a concebir que la organización social es parte de la naturaleza. El ATPEL puede contribuir a la organización territorial en la cuestión del medio ambiente. El ATPEL como categoría de organización del territorio es distinta a la ciudad y lo que hoy conocemos como lo urbano. Básicamente, como es una investigación de tipo histórico, mis instrumentos son bibliográficos y lo he dividido en cinco temas. El primero es la antropología política y el paradigma energético. El segundo es lo que se refiere a la bibliografía de Mesoamérica, a los análisis que hay, incluso positivistas y marxistas, aunque la obra base es el estudio realmente científico del lingüista James Lohar y el principio metodológico proporcionado por la obra de Guy Rosat. El periodo medieval es importante comprenderlo porque de ahí se desprenden las categorías organizativas coloniales y todo el esquema histórico eurocentrista. En este tema... Comienza con tus conclusiones, por favor. Ok, ya nada más termino esta tabla. He encontrado un interesante paralelismo entre el proceso de formación sincrónica entre el mundo mexica y el catolicismo, como el proceso de la llamada paida cristiana y griega. La colonia, ya nada más estos dos últimos, los escritos de los administradores españoles y las historias construidas por los mestizos y los mitos aprendidos. Aquí sí quiero hacer nada más una última anotación sobre León Portilla, sobre un personaje que es Fray Alfonso el Sabio, el que impulsa el mito del Nicampopowa. Es muy interesante porque se lo encuentra uno escondido en la bibliografía de León Portilla. ¿Por qué? Porque sacarlo y hacerlo frente es echarse encima a todo el discurso formal de la Iglesia. Urbanismo y ciudad, ya ahí nada más es una bibliografía básica. Uso a Henry Lefebvre, a Foucault y a Manuel Delgado, ¿sí? Para entender lo que es la cuestión de la ciudad y el urbanismo. Bueno, hasta ahí lo dejaría. Tengo más, pero ya nada más de las fases de la investigación y un comparativo entre la ciudad y el ATP. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Maestro Gabriel, por favor. Muchas gracias. Igual, Marco Augusto, es un placer escuchar tu investigación. Creo que son temas que, si bien no son muy comunes, nos sitúan desde otra perspectiva de abordar la historia como ciencia, y sobre todo también el planteamiento de una historiografía que nos remite a pensar, digamos, otros modelos de lo urbano, a través no conozco mucho tu trabajo, pero lo que puedo revisar en tu escrito y lo que presentas ahora es un poco de cómo se impone un modelo de urbanidad, de convivencia,
y cómo se puede plantear otro tipo de propuesta como es el Altépetl. Pero pienso que tú lo abordas ahí desde una revisión mucho más profunda de las implicaciones que tenía la misma organización social en esa estructura del Altépetl. Si bien no malentendí, espero no haber malinterpretado tu texto, yo veía ahí un poco una cuestión de un debate que tienes tú entre la forma de vincularse con los métodos positivistas y los métodos marxistas y una crítica a la interculturalidad. Sin embargo, creo que la misma interculturalidad crítica, las mismas posturas decoloniales, no implica una renuncia a la ciencia moderna o a los planteamientos de estas construcciones positivistas, marxistas o cualquier otro producto de la modernidad. Más bien, yo creo que no es estar en contra de los planteamientos occidentales ni modernos, sino pensar que esas vías son las únicas y legítimas para construir conocimiento. Y creo que de alguna manera tú al citar a Gramsci, al citar a otros autores, pues tienen una raíz moderna y una raíz que se inscribe en ese tipo de discursos marxistas, positivistas o de otro tipo, ¿no? Lo que intento decir es de que las investigaciones, por más que nos digamos que es decolonial o es interculturalidad, o es intercultural crítica, etcétera, siempre abreva de algunos referentes que provienen precisamente de eso que se cuestiona. Creo que la idea no es desechar completamente unas posturas u otras, o una construcción epistemológica, un locus de enunciación particular, sino decir cómo de alguna manera retomamos esos planteamientos teóricos, metodológicos que provienen de otras líneas, otros locus de enunciación, y que podían servirnos como instrumentos teóricos y metodológicos para abordar temas muy particulares como el que tú lo haces, ¿no? Siento que esta forma de pensar la historia, una revisión que quizá la haces tú con otros instrumentos, con otros recursos intelectuales, teóricos, metodológicos, nos lleva a reconocer cómo esta organización del Altépetl, en su origen prehispánico, se puede ahora visibilizar quizá en la organización de pueblos que aún siguen viviendo en nuestro país, más de 500 años después de la colonización y de la invasión europea. Y en ese sentido, creo que investigaciones como esta pueden servir como plataforma para poder incorporar otros capítulos de la historia que nunca se han contado o que nunca se han dicho, simplemente porque la historia como construcción o como disciplina moderna, pues también, retomando lo que a León Portilla, como tú lo mencionas, a este autor, la historia de los vencidos, ¿no? Siempre se cuenta la historia a partir de paradigmas impuestos a través de una epistemología moderna, racional, científica, pero quizá haciendo uso de otros recursos epistemológicos, haciendo un giro epistémico, podríamos contar otro tipo de abordajes históricos y poder descubrir que aún 500 años después, o más de 500 después, siguen existiendo estructuras en nuestro país que aún tienen un vínculo muy estrecho con aquellos arquetipos prehispánicos, ¿no? Y que es necesario reconocerlos como válidos, como legítimos y como funcionales a la vida de muchos pueblos y de muchas comunidades. Termino diciendo que el hacer uso precisamente de esos otros recursos que tú planteas, pues son interesantes en el sentido que nos marcan precisamente una grieta a partir de la cual poder construir otra forma de pensar la historia, otra forma de pensar lo historiográfico y otra forma de poder comprender la organización de pueblos y comunidades que pareciera ser que se impuso un modelo urbano, civilizatorio, pero que en el trasfondo de esa organización sobreviven todavía rudimentos como el Altépetl que tú presentas. Será mi comentario, Marco. Muchas gracias. Gracias, maestro. Doctora Beatriz, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias
por la presentación, Marco. Bueno, primero decir que me parece que el proyecto es muy interesante y que creo que tiene una perspectiva, abrevando de lo que decía el maestro Gabriel, una perspectiva interesante para pensar eh, nuevas formas de entender la historia en términos de, digamos, la interpretación de categorías que se han construido a través de la historiografía y la arqueología mexicana para entender nuevas formas de constitución, por ejemplo, como tú bien dices, del entorno urbano o de la forma de organización social. Me parece muy valiosa esa lectura y creo que hay varias provocaciones que haces en tu texto que igual me parecen interesantes indagar. Por un lado, a mí me parece, digamos, un valor la problematización de la categoría o de la perspectiva intercultural en términos no solamente, digamos, de uso, no sé, en términos quizá ideológicos como falsa conciencia, diríamos, pero digamos, cómo poner la interculturalidad en tensión, o sea, en juego, de qué manera, digamos, se habilita. Y en ese sentido creo que es muy importante entenderlo y problematizarlo. Yo una cosa que pensaba cuando te leía y ahora que te escuchaba es que en tu proyecto sería interesante que indagaras sobre la categoría de interculturalidad desde tu perspectiva, pero que ofrecieras en esa investigación histórica que vas a hacer una perspectiva de cómo desde el presente se utiliza esa categoría, ¿no? Es decir, problematizándola. En ese sentido pensaba, por ejemplo, los trabajos que hizo Gustavo Esteva en torno a la interculturalidad, dialogándola no solamente en México y América Latina, sino con lo que se conoce como el sur global, y particularmente de manera contemporánea, que yo creo que te va a servir mucho porque también trabaja temas energéticos, Carlos Tornel, que digamos abreva de la herencia de Gustavo Esteva, trabajando temas energéticos en torno a la soberanía y la interculturalidad en esos procesos de defensa de la soberanía energética y la problematización del Estado-nación en eso. Eso por un lado con la interculturalidad, que me parece que es importante que se problematice y no solamente digamos, se responda a lo que tú asumes como una especie de afrenta política con un rechazo, sino problematizarlo un poco más. Y por otro lado, una cosa que me llama un poco la atención, particularmente son los objetivos que presentas en la investigación. Los tres objetivos empiezan, los objetivos de las investigaciones siempre empiezan con un verbo y el verbo que utilizas en los tres es demostrar. Y a mí me parece que es un verbo bastante complicado porque si la investigación busca demostrar, solo hay dos posibles respuestas, sí o no. Y ya sabemos desde la lectura que tú vas a intentar que sea sí, sí demostrar el Altepet. O sea, lo que yo quiero decir aquí es que es importante tener claro cuando uno tiene ciertas intenciones, por ejemplo, que tu intención es demostrar, digamos, esta categoría y ponerla en juego, pero para una investigación resulta confuso leer que un objetivo sea demostrar cuando no, por ejemplo, se está pensando en objetivos que a mí me parecen más interesantes como analizar, comprender, indagar. No es una cosa solamente de formalidad, sino que demuestra si la investigación efectivamente está buscando algo o si solamente va a demostrar algo que se sabe de por sí. Y esto es importante porque, digamos, lo interesante de tu investigación es que en el recorrido en el que intentes analizar o comprender algo, ahí se van a tensionar las categorías, no se van a tensionar antes, no se tensionan en el proyecto, se tensionan cuando haces la investigación. Y tu proyecto tiene que permitirle a la investigación encontrar cosas nuevas, encontrarte a ti mismo, sorprenderte de cosas. Y creo que si el proyecto en sí mismo es solo demostrar, por ejemplo, que el Altepet fue una organización social, etcétera, nos estás enunciando cosas que ya sabes. Demostrar que el Altepet fue una organización social basada en reglas de parentesco que permitió la administración. Eso lo sabes.
pero ¿qué podríamos entender de ahí? ¿Cómo se podría analizar? Y creo que digamos, donde se presenta de manera un poco más clara la indagación, y que yo te diría que de ahí agarres un poco más, es en las últimas preguntas que te hacías en la presentación, o que están acá. El Altepet puede contribuir a la organización territorial en la cuestión del medio ambiente. Es decir, ¿cuál es el valor de esta categoría? Yo te diría que primero vuelvas a las preguntas para reformular los objetivos, porque las preguntas son indagatorias, pero los objetivos se están dando hechos. Y los objetivos más bien tienen que dar cuenta de cómo vas a avanzar para responder esas preguntas. Y otra cosa que a mí me parecía interesante leyéndote, bueno, yo he trabajado, porque soy de ahí, porque he trabajado en toda mi carrera en Teotihuacán, y yo sé que el Altepet es una categoría también política muy importante, tanto en los movimientos de reivindicación de pueblos originarios en varias microcuencas del Valle de México. Entonces, en ese sentido, también me parecía interesante que, aunque yo sé que es una investigación histórica, también revisaras un poco cuáles son, digamos, los discursos contemporáneos que se están haciendo del Altepet, y quizá esto tú lo sabes o quizá estás en la discusión, pero ¿por qué esta categoría está volviendo? O sea, ¿por qué esta categoría está resultando cada vez más importante, particularmente en territorios que cada vez están asediados por un modelo de ciudad más violento, ¿no? Es decir, la Ciudad de México crece y las microcuencas cercanas a la Ciudad de México empiezan a resurgir con la idea del Altepet. Esto no necesariamente para que quizá te guíes por ahí, pero puede ser una perspectiva, como sería más a partir de Walter Benjamin, de retomar algo que se está discutiendo en el presente político, como una especie de destello que te permite entender el pasado desde ahí, porque en la actualidad el Altepet toma cada vez más fuerza y tiene una vitalidad, es una categoría que cada vez tiene más vitalidad, ¿no? ¿Por qué? Creo que eso sería también interesante en tu proyecto, y me parece que es un momento muy importante para hacerlo. Y otra cosa que te quería recomendar leyéndote es que quizá en la discusión que planteas o que propones hacer con la perspectiva marxista, yo creo que es importante también pensar qué cosas se están haciendo en la actualidad desde el marxismo latinoamericano y cuáles son las tradiciones. Por ejemplo, yo mientras te leía pensaba que sería interesante, por ejemplo, retomar el trabajo de Mariátegui, que puede ser de gran utilidad, que tiene este texto de 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que creo que puede ser muy valioso y que te puede dar algunas rutas para pensar cómo el materialismo histórico funciona como una herramienta también que permitió en muchos lugares emanciparse de una perspectiva colonial y retomarla como un instrumento, ¿no?, de análisis de la realidad. Y por último, también mientras te leía, pensaba mucho en el trabajo, que no sé si lo conozcas, de Jorge Veraza, que es un marxista mexicano, y hace poco presentó un libro que se llama Cuauhtémoc Negado, y retoma, digamos, esta discusión que yo creo que va a resonar mucho con tu trabajo, que es cómo, digamos, los ciertos saberes ancestrales y la validez de estos saberes dentro de la historia, no como una historia menor, sino como una historia política importante, digamos, hacen frente a narrativas coloniales, pero desde una perspectiva del materialismo histórico. Hace un juego interesante ahí, donde también retoma, digamos, varias categorías que resuenan, digamos, en varias elementos identitarios de varios pueblos originarios, para pensar, digamos, cómo se construye otro tipo de soberanía, otro tipo de relaciones con la naturaleza y otro tipo de relaciones con el capital,
en un contexto donde igual hay un aumento del despojo y de la privatización. En este caso, por ejemplo, de los recursos hídricos, ¿cómo podríamos pensar el Altepedt en ese contexto, ¿no? Moderno? Entonces, bueno, eso como recomendación. Y bueno, para cerrar, decir que creo que es un proyecto que tiene una gran pertinencia para el programa, que creo que es muy valioso este tipo de trabajos históricos que retoman categorías que cada vez están más presentes y que creo que es una gran oportunidad para que también realices esta discusión sobre la interculturalidad dentro de estos programas que tenemos, donde es una categoría a la cual recurrimos mucho, pero es importante, como tú lo haces, ponerla en discusión constantemente y analizarla no como un hecho, sino como una posibilidad de seguirnos haciendo preguntas. Entonces, eso, felicitarte y bueno, espero que los comentarios te sean de ayuda. Muchas gracias. Sí, cómo no, gracias. Gracias, doctora. Continuamos con Gabriela Margarita Velasco Gordillo, quien presentará su trabajo titulado Rescate de la memoria histórica de Bajuco, Las Margaritas, Chiapas, a través de proyectos educativos desarrollados por estudiantes de la Secundaria Técnica 122. Adelante, Gabriela. Marco, ¿nos apoyas en dejar de compartir, por favor? Gracias. Sí, perdón, disculpen. Ahorita la cierro ya. Ya, perdón. Gracias. Quito mi imagen. ¿Ya pueden ver? Estamos viendo la ventana de Meet. ¿Cómo era? Si tienes tu archivo abierto, puedes cerrar minimizar, perdón, la ventana de Meet. Y ahí podemos verlo. ¿Ahí? No. Ingresa a compartir y le das en ventana, seleccionas ventana y en la ventana seleccionas tu archivo, por favor. A ver. Ahí dejé de compartir, ¿verdad? Sí. A ver. Le doy en ventana, ¿verdad? Sí. Ventana. Sí. Y ahí seleccionas tu archivo. ¿Ya? Yo todavía no lo puedo ver. Era... No. Pues ya volví a hacer eso. A ver, te voy a pasar el correo. Ajá. Un correo para que ahí me lo envíes y yo lo puedo proyectar desde aquí. Jesús María. Tranquila. Jennifer, ¿estás lista para presentar? Maestra, ya habíamos hecho eso, ¿no? ¿No le había hecho toda la ventana, algo así? En tu opción de compartir, ¿Sí? te das en ventana, eliges ventana, compartir pantalla, eliges ventana y una Sí. vez que tengas esa opción seleccionada, vas a ver todos los archivos y ventanas que tengas abiertas. Ahí seleccionas tu archivo y ya lo podríamos ver.
Bueno, seleccionas el archivo y después le das en la opción compartir. Entonces ya podríamos ver tu archivo. Pues según yo es lo que hice hace rato. ¿Y ahora cómo le hago, maestra? En el chat te voy a compartir el correo al cual me lo puedes enviar y yo lo proyecto desde aquí. A ver, nada más que no... bueno, sí, creo que sí tengo un correo acá, ¿verdad? Tengo que tener un correo. Sí. ¿Sí? Ya está el correo en el chat. Chat. Está el chat. Jesús. Ahí sí ya lo vi. Maestra, ¿será que alguien más podría? Me pone nerviosa que yo aquí estoy. Sí, si no tienes problema y Jennifer está lista, podemos pasar con ella. Ay, sí, maestra. Sí, Muchas sí, gracias. claro. No te preocupes. Bueno, haré la presentación de Jennifer. Jennifer Moreno Hidalgo presentará su trabajo titulado NEHNEMI, Prácticas Escénicas, Revitalización Lingüística y Memoria Performativa en la construcción de territorialidades simbólicas. Adelante, por favor. Muy bien. Kuali Yowali, Nehuatl no toca Jennifer Moreno Hidalgo, ni Chantionpa Mexicualtepetl, ni Tequiti la paradoja del gato, ni Mitztlazocamatilia Ica Mocaquilistli, y ni Yohuatzinco, y ni Tequit y toca Nehnemi, caminar, resignificación de las prácticas escénicas y de revitalización lingüística del colectivo La Paradoja del Gato, como formas de memoria performativa y territorialidad simbólica en la Ciudad de México. Bueno, pues buenas tardes, me he querido presentar en el idioma náhuatl, que es uno de los idiomas a los que le debo varias de las semillas que están en este proceso de investigación. Yo formo parte de la maestría en territorio y memoria histórica y trabajo en la línea de investigación territorialidad simbólica y cultura material. Mi director de trabajo terminal es el doctor Donato Vadillo Cuevas y mi modalidad de titulación es informe académico por experiencia profesional. Pues bueno, voy a dar un poco de contexto sobre el colectivo La Paradoja del Gato. Yo soy licenciada en Literatura Dramática y Teatro y hice la especialidad en estrategias pedagógicas para la educación intercultural aquí en la Universidad Rosario Castellanos. Desde el 2010 fundé con el coreógrafo Vico Hernández este colectivo en el que trabajamos sobre todo personas que nos dedicamos a las artes escénicas y a la pedagogía de las artes. Y en 2017 el colectivo pues dio un giro después de que Vico y yo estudiamos el diplomado en lengua y cultura náhuatl. Ahí conocimos a quien sería nuestro maestro de náhuatl y después colaborador e integrante del colectivo. Es el Nahuatini Santos de la Cruz, que es originario de la Huasteca veracruzana y que ya lleva pues casi 30 años viviendo aquí en la Ciudad de México. Que bueno, como el encuentro con Santos, además de abrir un espacio de aprendizaje del idioma náhuatl y de colaboración creativa en algunos de nuestros proyectos, pues principalmente y relacionado con esta investigación, abrió un espacio pues de reflexión sobre las formas en que históricamente hemos comprendido o hemos aprendido a jerarquizar ciertos conocimientos, sensibilidades y las maneras de comprender el mundo, ¿no? Cómo han estado jerarquizadas y cómo, a pesar de que la Ciudad de México es un territorio
diverso cultural y lingüísticamente, pues todavía enfrenta situaciones de discriminación y de desigualdad. Bueno, así, con estas palabras empieza por ahora mi informe académico, que dice: Nehnemi quiere decir caminar en náhuatl, caminar kijtosneki nehnemi caxtilancopa, tlahtoli inajmo nehnemi miki. La palabra que no camina se muere. Pues este informe se desarrolla como una resignificación de nuestra práctica profesional, que inicialmente estuvo centrada en la creación artística y en el vínculo con la revitalización lingüística del náhuatl, que comenzamos a hacer en diferentes proyectos, y con este proceso de investigación se ha ido pues desplazando hacia procesos que están vinculados con la memoria colectiva y con la territorialidad simbólica, a partir de un posicionamiento que ahora voy a compartir. La pregunta de investigación pues es: ¿de qué manera las prácticas escénicas y de revitalización lingüística desarrolladas por el colectivo La Paradoja del Gato producen formas de memoria, aprendizaje y diálogo intercultural en la Ciudad de México? El objetivo general es resignificar las prácticas escénicas y de revitalización lingüística desarrolladas por el colectivo como formas de memoria performativa y territorialidad simbólica a través de la creación artística y el diálogo intercultural. Los objetivos específicos que ahora tengo es sistematizar las experiencias artísticas desarrolladas dentro del colectivo relacionadas con la revitalización lingüística, reflexionar sobre la práctica escénica como espacio de producción de conocimiento y memoria performativa, e identificar los desplazamientos metodológicos y epistemológicos que han transformado la práctica profesional desarrollada dentro de La Paradoja del Gato. ¿Desde dónde investigo? Pues principalmente he ubicado un posicionamiento epistemológico acompañado de las ideas, de algunas de las ideas de Boaventura de Sousa Santos con las epistemologías del sur, sobre todo desde la ecología de saberes y desde el reconocimiento de una pluralidad de saberes, desde diferentes experiencias territoriales y culturales, la interculturalidad crítica, que me permite comprender y cuestionar las estructuras coloniales que continúan organizando la producción de conocimiento, no solamente la relación entre culturas o lo que podríamos llamar interculturalidad funcional. Ignelía, que va ahorita muy relacionado con interculturalidad crítica y que es una noción que estamos desarrollando, yo acompañada de Santos. Él es un concepto que trabajó en su libro de Cosmovisión Indígena Contemporánea y no lo relacionaba con la interculturalidad como tal, pero ahora que hemos platicado sobre este concepto, pues nos parece que puede ser como una clave ética y pedagógica no solo de la investigación, sino de nuestras prácticas. Ignelía quiere decir hermanar en náhuatl, y bueno, lo hemos trabajado como esta noción que puede profundizar en una relación que parte más del hermanar que del distinguir en categorías que a partir del pensamiento occidental suelen ser dicotómicas, ¿no? Como la idea de lo mestizo, lo indígena. Y entonces, a partir de esa noción de Ignelía, también como que buscamos dialogar con la interculturalidad crítica que propone Catherine Walsh. Y por último, ya es como de los últimos avances dentro de mi proyecto, la metodoestesis que trabaja Patricia Noguera y Omar Felipe Giraldo, y que, bueno, se relaciona mucho con la parte sensible y artística del proyecto de investigación, porque para ellos investigar implica sentir y dejarse transformar por las experiencias vividas, que tiene también mucho sentido con esta idea de investigar sobre las experiencias que ya fueron vividas. Las categorías de análisis pues serían la memoria performativa, que desarrolla Diana Taylor, para comprender experiencias que permanecen mediante repertorios corporales, prácticas y memorias vivas, no solo la memoria vista desde el archivo. La aiestesis decolonial, propuesta por Walter Miñolo, que desplaza la discusión de la colonialidad hacia formas de percepción y sensibilidad, es decir, cómo la colonialidad también ha organizado o desorganizado nuestras formas de percibir y de sentir. La territorialidad simbólica, para comprender cómo las prácticas artísticas construyen vínculos entre lengua, memoria, comunidad y territorio.
y la revitalización lingüística como un proceso de fortalecimiento de una lengua, pero también como una experiencia capaz de transformar las relaciones entre las personas, sus memorias y sus formas de habitar el mundo. Hice en esta diapositiva pues una arquitectura metodológica en la que al centro pongo las experiencias que conforman el corpus de análisis, porque eso fue lo que inició. En mi caso fue a partir de esa experiencia y después cómo ir construyendo herramientas conceptuales que desde algunas teorías o algunas ideas puedan también modificar el sentido de lo que hemos hecho sin este aporte teórico, ¿no?, que no teníamos en ese momento. En las experiencias, sobre todo, es la obra de teatro Octi, en 2017, que fue el primer proyecto intercultural que hicimos como colectivo. Luego está el audiorelato bilingüe que se llama Tonatio Pilsintli, El Niño Sol. Lo hicimos y lo grabamos y lo producimos desde una forma comunitaria, y lo hicimos estudiantes del náhuatl de diferentes variantes, junto con el maestro Santos de la Cruz, que fue quien hizo la recopilación del relato y la traducción al náhuatl y al castellano. Y algunas actividades que hemos hecho en el Día Internacional de la Lengua Materna del año 2020 a 2022 y la cartografía colectiva. Los dispositivos metodológicos con los que ahora trabajo pues son la cartografía sensible, soportes de memoria y dispositivos de relectura sensible, que es como una categoría una propuesta metodológica que está en proceso. Para estos dispositivos pues distingo que, por ejemplo, la cartografía sensible me ayuda a pensar en las relaciones, en cómo se han configurado las relaciones, y este dispositivo lo que produce pues es una comprensión más amplia del territorio que hemos vivido y de las relaciones que hay en nuestro trabajo entre memoria, cuerpo y lengua. Los soportes de memoria, que son fotografías, textos, bitácoras, y que sobre todo partimos de la idea de imagen-relato, pues nos permiten narrar esas experiencias y produce una emergencia de memorias, de afectos y de sentidos, ¿no?, a partir de todos los soportes que hemos seleccionado. Y los dispositivos de relectura sensible pues son aquellos que nos permiten volver sobre una experiencia que ya terminó y resignificarla. Voy a compartir un poquito de la cartografía sensible. Jennifer, comienza a concluir, por favor. Ok. Bueno, entonces, pues estos son algunos de los ejercicios de cartografía que hemos realizado, que fue este autodibujo con ojos cerrados que hicimos de los integrantes estables, este ejercicio también de mapeo colectivo donde vienen como cosas importantes para nosotros, este trabajo que se vincula con el territorio y cada uno cómo ubicar dentro de su colonia, en la ciudad, y la relación con la lengua náhuatl. Hicimos escenarios lingüísticos de los integrantes, un escenario lingüístico familiar de nosotros también, para reconocer pues qué caminos lingüísticamente se habían perdido en nuestras familias, o se habían borrado de la memoria. Y pues como Horizonte Nechnemi ya no busca comprender qué producen las prácticas escénicas, sino cómo esas experiencias continúan transformando la memoria, la sensibilidad y las formas de conocer cuando volvemos a caminar sobre ellas. Acá están las referencias y pues eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Maestro Gabriel, por favor. Gracias. ¿Qué tal, Jennifer? Buenas tardes. Ya nos conocíamos desde la especialidad hace algunos semestres y pues me da gusto el ver cómo tu trabajo ha ido avanzando, y creo que de alguna manera como que me lleva a esos momentos en que dialogábamos en las sesiones síncronas de la especialidad sobre este proyecto de investigación que estás haciendo. Y creo que también me reafirma bastante la idea en este diálogo que intento entablar ahorita, de decir que la formación de los sujetos, pues, de alguna manera no se inscribe solamente en los espacios escolarizados o en los espacios institucionalizados, como comúnmente se piensa, ¿no?, sino que dentro de visiones mucho más amplias, mucho más complejas y críticas de la formación del sujeto, van apareciendo otros espacios y otros escenarios
escenarios en su doble acepción de escenarios artísticos y escenarios sociales, en el cual también la formación del sujeto se vincula con otras formas de comprender y de visibilizar esa realidad. Y en el sentido del trabajo que tú presentas y que ha avanzado bastante desde cuando yo lo conocí, veo que sigues retomando esa idea de cómo la formación de los sujetos también se inscribe en prácticas escénicas, sobre todo vinculadas a la resignificación de la memoria y de las lenguas, ¿no? Vinculadas fuertemente al territorio. Creo que también, ahí no me acuerdo si lo habíamos sugerido en algún momento, poder pensar el territorio no solamente desde su visión de una geografía clásica vinculada a un espacio, vinculada a una ubicación de coordenadas, sino pensar el espacio desde una dimensión más amplia. Yo pensaba en Alicia Lindon, que nos habla precisamente de la categoría de espacio, donde esa adscripción espacial no solamente la comprendemos o no la comprendemos por su ubicación en un espacio o con ciertos límites o con ciertas extensiones o colindancias, sino que el espacio, desde la visión de Lindon, lo comprendemos con aquellas cosas que el sujeto, con las cuales el sujeto llena ese espacio, ¿no? La lengua, la cultura, la identidad, pero también aquellas otras cosas que también dificultan la vida de los sujetos, como los racismos, como las exclusiones, la pobreza, y que también son parte de ese espacio, y que también recuperas tú de manera muy interesante con esos otros instrumentos metodológicos, como son las cartografías, como son esas otras miradas del cuerpo, ¿no? Pensar que la investigación, desde la manera en que tú lo planteas, se vincula con otro tipo de datos, ¿no? El dato no es el número, el dato no es la estadística, el dato no es el porcentaje, sino que el dato se convierte en un dato corporizado del sujeto, cuando él mismo es el que es parte de esa autoetnografía, de esa autoinvestigación, porque él mismo se pregunta lo que significan las cosas para él dentro de un espacio, por lo menos en una cartografía. Y creo que esas herramientas metodológicas que tú ocupas son de gran utilidad y son bastante interesantes porque ofrecen otro tipo de elementos, otro tipo de informaciones que son difíciles de recuperar con instrumentos clásicos de la investigación tradicional. Creo también que una de las riquezas también de tu trabajo es cómo se vincula esto con la recuperación de una memoria histórica. Y en esa problematización del objeto que tú haces, no lo he leído en su estado actual, pero creo que también es interesante comprender cómo la memoria histórica como un espacio de configuración de la subjetividad ha sido un espacio que ha sido despreciado y ha sido excluido por muchos espacios hegemónicos, como es la escuela, como es el mismo sistema mundo en el cual habitamos, y que la experiencia es desechada. Y también estoy pensando en un sociólogo de la UNAM que se llama Benjamín Berlanga, que nos habla también de esta cuestión de la experiencia, ¿no? Cómo la experiencia es un elemento importante en la investigación, porque la investigación habla de lo que nos sucede. Él lo plantea como lo que nos sucede, nos sucede. La experiencia no solamente me pasa a mí, sino que nos pasa a nosotros. Y esa experiencia que nos sucede nos lleva a construir una experiencia colectiva, como la que tú estás tratando de presentar, o por lo menos eso entiendo en ese trabajo, de poder pensar este espacio de representación artística o de formación artística como un espacio también de recuperación de la experiencia personal vinculado a la lengua, vinculado al territorio, y que nos lleva a reflexionar precisamente
sobre esos espacios de exclusión, de racismos estructurales que de alguna manera tienen que ser denunciados, pero con otro tipo de formas de investigar. Esas formas de investigar clásicas que a lo mejor siempre ofrecen los mismos resultados, ofrecen los mismos datos. Esta idea de pensar el NENEMI, espero que lo haya dicho bien, pues nos habla precisamente de un giro incluso hasta lingüístico, ¿no? Un giro lingüístico que nos habla también de otra forma de construir conocimiento, que también posiciona en el escenario de la investigación a otros actores que ofrecen otro tipo de visiones particulares de sus vidas, de sus territorios, de sus lenguas, de sus identidades, y que de alguna manera esas investigaciones que tú planteas en este colectivo de la paradoja del gato, pues nos dejan, creo que otras visiones, ¿no? Hace rato la doctora Beatriz decía que investigaciones como las que proponía Marco, y ahora yo me refiero también a esta investigación que haces tú, creo que también dejan un buen sabor de boca en estas especialidades y en estas maestrías y en este proyecto educativo de la UNRC, en el sentido de pensar el conocimiento como una construcción colectiva que proponga precisamente otras formas de mirarnos como constructores de una sociedad distinta que también tiene que mirar a otros lugares de construcción del conocimiento. Termino diciendo que te felicito por tus avances, te felicito también por esas otras miradas y propuestas que estás haciendo, y bueno, esperemos ver pronto los resultados finales de esta investigación. Muchas gracias, Jennifer. Gracias, maestro Gabriel. Un gusto volver a verlo. Gracias, maestro. Doctora Beatriz, por favor. Sí, gracias. Jennifer, muchas gracias por tu presentación y bueno, voy a brevar de lo que dijo el maestro Gabriel y también decir que el proyecto me parece igual muy interesante. Es siempre interesante ver proyectos que vienen eso de una experiencia directa, que vienen de un trabajo colectivo previo, porque, digamos, en la misma explicación, no se da por hecho, pero se agradece cuando sucede, como que hay una exposición profunda de conocimiento del proceso, y también en cierta medida implica que tienes, no me gusta mucho el uso de acceso, que se suele decir mucho en la etnografía, pero una especie de ¿cómo se dice? Como de acceso privilegiado, ¿no? A la información, porque estás ahí, ¿no? Y eres parte. Pero más bien porque constituye tu proceso, y eso me parece que es muy valioso. En términos, digamos, del proyecto, me parece que hay una articulación interesante y muy buena entre la teoría, digamos, de la interculturalidad, las epistemologías del sur, el uso de la memoria como un acto también performativo, digamos, esa problematización de la memoria no solamente como algo que nos habita, sino que tiene, digamos, una forma de representarse performativamente que me parece valioso. Y bueno, la estética decolonial. Y me parece interesante porque es pertinente para el proyecto, es decir, no es solamente, como decía, como listar autores, sino que son conceptos que entran en juego en este proceso de revitalización. Y me parece interesante también, digamos, poner en el centro de qué manera las prácticas escénicas en concreto forman parte de procesos más amplios, ¿no? No solamente en términos de la misma producción artística, sino en términos justamente de cómo entendemos, por ejemplo, de manera problematizada la revitalización lingüística, ¿no? O sea, qué papel tienen también en la misma producción teórica, no solamente como un ejercicio, como si la teoría estuviera acá y acá está la práctica escénica y un poco se lleva el proyecto a través de ella, sino que la práctica escénica en sí misma produce algo, ¿no? Y eso yo creo que es una potencia del proyecto. Y bueno, es más que pertinente para los posgrados, como ya decía el doctor Gabriel. Y a mí, por ejemplo, como escuchándote y leyéndote, como que se me ocurrían algunas cosas que bueno, ya considerarás con tu comité, pero creo que pueden ser de
ayuda, que creo que yo sé que la etapa en la que se está todavía sigue siendo como esta delimitación del corpus y como entendiendo, digamos, cómo delimitar el proyecto. Y desde mi lectura, al menos una cosa que creo que podría ser interesante sería definir cuáles van a ser las categorías centrales que te van a ayudar a analizar aquello que va a generarse de las metodologías que estás produciendo. Por ejemplo, está la memoria performativa, la territorialidad, la estesis decolonial, la revitalización lingüística, diálogo intercultural. Digamos, hay varios conceptos que son valiosos, pero yo creo que sería un buen momento, por el momento en el que se está, de delimitar al menos 2 o si acaso 3 conceptos que te permitan poner un centro para que cuando se produzca, bueno, ya se está empezando a producir información de las metodologías que estás aplicando, digamos que te ayuden a analizarlos concretamente. Creo que eso puede ayudar mucho, no solamente en términos operativos, sino que también vayan articulando un poco más la investigación. Y no porque los otros conceptos no vayan a aparecer, pero digamos que tiene un poco como le recomendaba a Marco Augusto, hay que darle espacio a que aparezca. O sea, el proyecto tiene que también darle espacio a lo que no se sabe de antemano. ¿Y cómo le puedes dar ese espacio? Bueno, delimitando para que quizá después... y yo creo que eso va a ayudar mucho a la fuerza, digamos, conceptual del proyecto. Y en ese sentido, yo creo que una cosa también interesante va a ser, o que creo que puede ser de ayuda, es que en la elaboración de la metodología, no solamente describir las técnicas, digamos, o las herramientas que van a surgir, sino quizá ya empezar a pensar cómo o a explicar cómo van a analizarse, o sea, bajo qué criterios, y para eso te van a ayudar los conceptos centrales, pero cómo vas a analizar aquello que surja, ¿no? Es decir, por ejemplo, estas cartografías sensibles que me parecen muy sugerentes, bueno, ¿cómo se van a analizar posteriormente desde tu propuesta, ¿no? Creo que eso habría que, yo sé que los resúmenes son muy cortos y que la exposición también es breve, pero bueno, quizá que lo trabajen y que se tenga un poco más claro sería muy potente. Para entender un poco cómo va a ser ese tránsito entre la metodología, la aplicación y el análisis, ¿no? O sea, no dejarlo, va a ser un informe, pero la importancia es que también el ejercicio en sí mismo de la metodología es valioso, pero va de la mano con el análisis. Yo creo que estás en un momento para explicar un poco más cómo sería. Y particularmente, creo que también para ir cerrando, creo que una cosa que sería importante o que yo creo que es muy importante en los proyectos donde quienes investigan participan del mismo proceso es que elaboraras una especie de texto o que fuera parte de tu metodología donde reflexionaras sobre tu posición también, porque no es menor, digamos, y creo que es un ejercicio reflexivo importante que le da valor a la metodología, pero que también nos permite entender cuáles pueden ser los posibles sesgos de la investigación, ¿no? Porque toda investigación tiene sesgos y las que son realizadas por personas que participan del mismo proceso también, ¿no? Y ese es un primer ejercicio de reflexibilidad, de reflexividad, para posicionarte, digamos, en el análisis, ¿no? Entonces, yo creo que leyéndote pensaba en esos puntos que creo que están muy importantes, que pueden ayudar como a definir o incluso quizá no definir, sino más bien empezar a tensionar más el proyecto, ¿no? Quizá el proyecto ya está muy bien definido, más bien ahora sería ponerlo más en tensión, ¿no? Como moverlo un poco. Y bueno, por último, solo mencionar que quizá, pero esto ya es una recomendación que puede o no tomarse, la verdad, que sería interesante pensar también el aporte de tu proyecto a los estudios de la performatividad, como qué hace estas acciones escénicas para pensar los estudios de la performatividad desde una perspectiva intercultural. Yo creo que ese también podría ser un gran aporte que podría pensarse y que podría
sumar al menos, como dice el doctor Gabriel, pues a la propuesta que ofrecen estos programas, ¿no? Entonces, bueno, esos serían mis comentarios. Nuevamente, felicitarte y agradecerte por la presentación y ojalá también sean de provecho los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Continuamos con Gabriela Margarita Velasco Gordillo, quien presentará su trabajo titulado Rescate de la memoria histórica de Bajucu, Las Margaritas Chiapas, a través de proyectos educativos desarrollados por estudiantes de la Secundaria Técnica 102. Adelante, Margarita. Sí, maestra. Ay, yo no veo la presentación. Sí se la envié. Sí, acá la tengo, ya voy a presentar. Dame un momento, por favor. Qué amables son todos, de verdad. Ahí ya se ve. Sí, maestra. Muy bien. Bueno, He silenciado mi micrófono, me vas avisando cuando cambie de diapositiva, por favor. sí, por favor le podría subir para que ahí ya es al final. Para que lleguemos a la 1. Esa. Bueno, buenas tardes a todos, disculpas. Mi nombre es Gabriela Margarita Velasco Gordillo. Estoy cursando el segundo semestre de la maestría en Memoria y Territorio Histórico. El título de mi proyecto, como lo mencionó la maestra, es el rescate de la memoria histórica de Bajucu a través de proyectos educativos desarrollados por estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 122. Bajucu es una comunidad indígena tojolabal que se localiza en el municipio de Las Margaritas, en el estado de Chiapas, México. La Escuela Secundaria Técnica, si gusta, por favor, maestra. La Escuela Secundaria Técnica, la 122, se encuentra dentro de esta comunidad tojolabal, de donde pues a partir de este ciclo escolar 2025-2026, que precisamente hoy pues ya se dio por clausurado, yo soy docente. La disciplina que yo estoy impartiendo es la de Historia de México, por lo que uno de los contenidos más importantes o los principales contenidos de esta materia, la Historia de México, es precisamente el conocer la historia de nuestra comunidad, para después conocer lo que es la historia de nuestro país, que es México. Ahí les puse una fotito para que conozcan de alguna manera la comunidad de Bajucu. La siguiente, maestra. En lo que es el planteamiento del problema, pues está redactado desde el hecho de que los jóvenes estudiantes precisamente de la técnica número 122, que tienen la edad más o menos entre 12 y 15 añitos de edad, desconocen muchos de los elementos que conforman la historia, las tradiciones, las costumbres, incluso están olvidando su propia lengua. Y pues desde ahí se plantea el problema, porque pues considero de manera personal que realmente es importante que los saberes de un pueblo, en este caso pues de Bajucu, se transmitan de generación en generación, y asimismo pues este hecho fortalezca la identidad de los jóvenes y de todos los habitantes de Bajucu. Desgraciadamente, pues esto se está olvidando, y pues de ahí nació la idea de este proyecto y el planteamiento del problema. En la siguiente diapositiva anoto lo que son los objetivos generales y puse 2. El primero es documentar a través de entrevistas e historias de vida, tradiciones, costumbres, historias personales, colectivas y vida cotidiana, las cuales rescaten la historia del origen y la fundación de Bajucu, municipio de Las Margaritas.
El otro objetivo que anoté es elaborar un archivo histórico de este municipio, de este lugar, Bajucú, de las Margaritas, Chiapas, con corresponsales que serían los alumnos de la Escuela Técnica número 122. En la siguiente diapositiva tengo lo que son los objetivos específicos. El primer objetivo específico que anoté son desarrollar narrativas a partir de referentes que resignifiquen la comunidad de Bajucú, con tradiciones a través de entrevistas y conversaciones entre los muchachos y los abuelos de la comunidad. También desarrollar proyectos educativos en el contexto de la nueva escuela mexicana en el hacer de la comunidad Bajucú Las Margaritas, Chiapas. Con este nuevo programa que me permite precisamente hacer esto. El otro objetivo específico sería desarrollar las habilidades en los niños de la secundaria para ser corresponsales y realizar entrevistas, porque pues se pretende que ellos sean los que realicen este trabajo en conjunto pues con compañeros y conmigo. Y el siguiente objetivo específico sería generar una perspectiva de análisis para la interpretación y construcción del sentido de la memoria histórica de la comunidad. El método que pretendo utilizar con instrumentos y con técnicas, pues sería el primer instrumento sería guías de entrevista con con los niños y con los adultos. La encuesta y también guías de conversación para obtener las narrativas de los ancianos de la comunidad. Y por último, pues yo lo hice, esta presentación pues yo la hice a partir de lo que nos pidieron en el borrador de lo que es el coloquio, y pues puse 3 palabras que para mí como que resumen de alguna manera el trabajo que yo pretendo realizar en mi escuela y en la comunidad en donde actualmente yo trabajo. Puse 3: la narración, la memoria y la cultura, porque pues pienso que la narración va a ser clave para que pues que sea la misma gente quien cuente su historia. Sobre todo hay ancianos en la comunidad que tienen todo este conocimiento guardado para que se la cuenten a las nuevas generaciones y pues se pueda ir reconstruyendo la memoria histórica y podamos pues conocer y que quede un registro de lo que es la cultura de esta muy bonita comunidad. Hasta ahí, maestros. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Maestro Gabriel, por favor. Gracias, Gabriela, pues igual felicidades también por tu participación en este coloquio. En tu trabajo, tengo algunos comentarios ahí que me gustaría dialogarlos contigo y con tus colegas, compañeros, compañeras, en el sentido de que tú te planteas en este proyecto de recuperación de la memoria histórica de la comunidad de Bacajú, en el sentido de poder construir un proyecto a través del cual los niños de esta escuela se vinculen con otros actores comunitarios en la recuperación de las historias quizá orales, las tradiciones, un poco de la historia de la comunidad. Creo que como un primer momento está bien. O sea, uno se proyecta ciertos objetivos que quizás sean los más visibles o la cuestión más práctica que uno visualiza dentro de un proyecto de este tipo y más dentro de un esquema escolarizado.
Sin embargo, creo que tu proyecto tiene que tener un poco más de fuerza en el elemento político. ¿Qué es lo que implica la recuperación de la memoria histórica de la comunidad? ¿Qué elementos políticos se vinculan con este proyecto? Si tu proyecto no menciona explícitamente cuál es el elemento político pedagógico de este proyecto, pasaría, o yo lo pensaría simplemente como una actividad X, ¿no? Una actividad a lo mejor un poco descafeinada de la esencia que tiene la recuperación de la memoria histórica. Cuando pensamos en la formación de los sujetos a través de prácticas o de proyectos de recuperación de la memoria histórica, de la resignificación del territorio, de la lengua, debe de haber un elemento didáctico, político y pedagógico que es el que se vincule profundamente con el tipo de sujeto que yo quiero formar. Y que eso tienes tú que planteártelo o visualizarlo desde el planteamiento del problema. ¿Cuál es el interés que tienes tú, Gabriela, para trabajar este tema de memoria histórica? ¿Qué es lo que te mueve como docente? ¿Qué es lo que te mueve como miembro de esta comunidad? ¿Qué es lo que te mueve como persona que habita este territorio, pero que al mismo tiempo es habitada también por el territorio? El territorio lo habitamos, pero también nos habita. En ese sentido, yo creo que es importante que tú desde el planteamiento del problema le des un sentido mucho más político al abordaje de esa recuperación de la memoria histórica de tu comunidad. Y yo me pongo a pensar, no tengo el dato aquí a la mano, pero por el nombre de la comunidad de las Margaritas, a lo mejor mi memoria me dice que esa comunidad estuvo involucrada en el movimiento del EZLN de los 90s, del 94, ¿no? Si es así, ¿qué papel relevante tiene esa memoria histórica de la presencia de un movimiento vinculado fuertemente con los derechos de las comunidades indígenas y que provocó toda una movilización nacional, internacional, el ataque del Estado, la represión? ¿Qué papel tiene esa memoria histórica en el pueblo, en la comunidad de las Margaritas y en este pueblo de Bajocu, ¿no? Y ese debe ser el elemento político, porque de alguna manera, cuando hablamos de lo político, estamos hablando precisamente de qué elementos de empoderamiento le otorgo yo al sujeto a través de una actividad como esta. No es simplemente ir a preguntar a los ancianos o a los maestros o a las gentes, oiga, ¿qué sabe la comunidad? Cuénteme su historia, cuénteme de las tradiciones, y podríamos hacer un catálogo o una monografía de esas actividades o de esos datos. ¿Y ahora qué hacemos con esta información? ¿Cómo se vincula esta información con el tipo de sujeto que se va a formar en esa escuela en la cual tú planteas trabajar este proyecto? ¿Cuál es el elemento político que se imprime en ese sujeto, incluso en el maestro? ¿Qué elementos políticos pedagógicos se imprimen en ese sujeto a través de actividades como esta? Y creo, y regreso nuevamente al planteamiento del problema, en el sentido de que aquí yo creo que debes tú darle mayor fuerza a lo que tú intentas, o la manera en que tú defines la importancia de la memoria histórica de esta comunidad, ¿no? ¿Qué implica para ti políticamente, pedagógicamente, la recuperación de la memoria histórica en esta escuela secundaria, ¿no? ¿Cómo piensas tú la historia? ¿Piensas tú la historia simplemente como una recolección de relatos ubicados en un lapso de tiempo? ¿O piensas la historia como un elemento detonador para una reflexión crítica de la realidad de mi comunidad, que se inserta en uno de los estados más pobres del país, en un contexto de violencia generalizada, o en un contexto también de ataques de grupos paramilitares en muchas comunidades de Chiapas, ¿no?
Creo que debes tú hacer ahí una problematización mucho más profunda para que esa actividad de la recuperación de la memoria histórica no quede solamente como una actividad X o sin ningún vínculo político-pedagógico. Recuerdo cuando hablamos de educación y de recuperación de la memoria, educación, pienso en Freire cuando nos habla que hacer por hacer, sin saber por qué lo hacemos, es mero activismo. Si yo puedo ir y preguntarle a la gente y hacer cosas, ¿y por qué lo hace? Pues porque quiero recuperar la memoria, ¿pero por qué? Pues es mero activismo, diría Freire. Y al contrario, si solamente nos la pasamos reflexionando críticamente, analizando la realidad en las nubes, pero no lo aterrizamos en una cuestión de movilización, queda solamente el mero verbalismo, hablar por hablar sin hacer nada. Freire habla precisamente de que este vínculo entre la reflexión crítica de la realidad, esa reflexión que tú haces sobre la memoria histórica, el territorio, la tradición, junto con una acción concreta de transformación, es una praxis crítica que intenta transformar, movilizar, cuestionar, deconstruir en términos de Derrida, una praxis que moviliza una situación crítica y que plantea inéditos viables que puedan presentar otra realidad que sea factible de alcanzar. Entonces creo que, para no extenderme tanto, creo que ese elemento tienes tú que explotarlo más en el sentido de problematizar críticamente el papel que tiene la resignificación de la memoria histórica en tu comunidad. ¿Para qué? ¿Qué implica la recuperación de la memoria en términos educativos, en términos pedagógicos, en términos políticos? Y una vez que tú sitúes críticamente ese análisis, ese papel de esos elementos, ahora sí proponer una acción concreta con los elementos de reflexión que yo hice y que por lo menos aquí pienso que están un poco ausentes. Sería mi comentario, Gabriela. Pero felicidades, muchas gracias. Gracias, maestro. Doctora Beatriz, por favor. Gracias. Bueno, Gabriela, qué gusto saberte de nuevo, que te había tenido ahí el gusto de conocerte. Muchas gracias por la presentación y por compartirnos los avances de tu investigación. Y bueno, para no repetir, bueno, estoy de acuerdo con lo que comenta el doctor Gabriel y yo más bien quiero sumar algunos otros comentarios diciendo que, bueno, a mí me parece que el proyecto tiene una pertinencia en términos de que aborda un tema muy central en el tema de la revitalización lingüística, que tiene que ver con también las relaciones intergeneracionales y el papel del modelo educativo dentro de procesos de reivindicación. Yo creo que al igual que la compañera anterior, también tienes un papel, digamos, muy importante en el proceso en sí, y eso, digamos, que se demuestra en el proyecto y de cierta manera te permite plantear varias acciones que de otra manera serían muy complicadas, como por ejemplo los talleres y la forma de intervención, pero también digamos que hay muchas cosas que a mí me parece que conoces del caso y de lo que sucede ahí, pero que sería interesante que para quienes te leemos y digamos en el planteamiento del proyecto queden, digamos, un poco más en diálogo, como más ampliados y mucho más claros. En ese sentido, creo que es muy pertinente el planteamiento de la memoria histórica para pensar en procesos contemporáneos de la organización comunitaria y particularmente plantearlo como ya se decía, en un territorio bastante importante para pensar en la organización comunitaria, la oralidad y la filosofía desde los pueblos originarios en el México contemporáneo. Digamos que es un lugar políticamente muy importante. Y creo que hay unas cosas ahí que a mí más bien me gustaría proponer, digamos, o que lo tomes en cuenta para lo que viene dentro de tu proyecto.
que creo que también me sumo que quizás sea importante ya en este momento delimitar un poco más la investigación en términos específicos de qué, digamos, va a ser en concreto la intervención educativa. Eso queda claro y de cierta manera ya está planteado y trabajado, pero ahora el siguiente paso es específicamente identificar la investigación que va a hacer. Por ejemplo, mencionas rescatar la memoria, elaborar un archivo histórico, desarrollar como proyectos escolares, esto de formar como estos corresponsables con los estudiantes, pero creo que dentro de todo eso, que me parece que un poco va de la mano, sería importante que identificaras cuál es específicamente lo que va a orientar el estudio. Si es, por ejemplo, elaborar un archivo histórico con los estudiantes, elaborar una especie de taller de historia oral con los estudiantes, si es hacer un informe de un proyecto de intervención, es decir, como hacerlo un poco más concreto eh, para no anticiparnos a todo esto, como no se trata de poner cosas de más, sino que lo que hay, aunque sea un objetivo o dos objetivos, tengan fuerza, como que tenga claridad. Y yo creo que en ese sentido sería interesante que quizá lo tienes claro, pero que precises un poco más en la redacción qué es lo que buscas comprender en la investigación. Si es por qué se dificulta la revitalización lingüística, si es por qué no hay una relación intergeneracional lingüística, es decir, como un poco lo que decía el doctor Gabriel, ¿en qué otros términos también estás leyendo esto? Si es por un problema, digamos, educativo, comunitario, político, es decir, como ampliarlo un poco más, no necesariamente para que vayas a investigar todo eso, sino porque pone en contexto lo que está sucediendo y eso ayuda un poco más a centrar los objetivos. Y creo que también habría que quizá como explicitar un poco más el proceso de la metodología, eh, quizá un poco más como de cierta manera, quizá como poner la metodología un poco más como paso a paso junto con las categorías analíticas, como ya empezar a que la metodología ya dialogue con la teoría, pero en términos también de cómo lo ves tú y cómo lo puedes considerar con tu comité académico, de manera, digamos, un poco más procesual y descriptiva, es decir, que tú te tomes el tiempo de describir cada una de las partes de la metodología con las categorías que hayas delimitado, para ya, digamos, que tenga un poco más de solidez, pero que en ese mismo proceso yo creo que es importante que lo realices porque ahí mismo va a empezar, a mí me parece, dentro de tu propia elaboración, un proceso de selección y discriminación de qué metodologías en efecto sí vas a utilizar y qué otras quizá ya en el desarrollo de la metodología dices, bueno, esto creo que no, o si puede ser secundario, ¿no? Creo que eso te puede ayudar mucho. Y yo creo que una cosa muy importante para la metodología que puede ser muy, muy bueno es quizá reflexionar un poco más, quizá darle un espacio más profundo en tu proyecto sobre cuál va a ser el papel de los estudiantes dentro del proyecto, no solamente como sujetos dentro del modelo educativo que van a ejecutar algo, que van a ser, digamos, los corresponsables, sino problematizar un poco más cuál es el involucramiento, su involucramiento dentro de los procesos de memoria, ¿no? Y cómo, digamos, la metodología le va a dar espacio quizá a aquellas experiencias que no necesariamente están relacionadas con la lengua, pero sí con la forma en la que se relacionan en su pueblo, en su comunidad, o sea, de qué manera ellos también, más allá de ser corresponsales, también son actores sociales, ¿no? Dentro de la investigación. Y digamos, qué dentro de tu metodología puede explicitar ese papel, ¿no? O sea, yo creo que es un momento para explicitar de forma concreta ya cómo se va a plantear. Y yo creo que ahí, por ejemplo, eso es importante pensar
o problematizar dentro de los procesos interculturales, cuál es el papel del diálogo intergeneracional, que ese me parece que que eso puede enriquecer muchísimo también tu investigación, ¿no? O sea, de qué manera se dan estos diálogos, porque se dan en sí, pero de qué manera se dan y de qué manera una intervención en concreto puede dar cuenta cómo suceden estos diálogos. Y en ese sentido pensaba en recomendarte dos cosas que quizá ya conozcas, pero bueno, por un lado, no está tan relacionado con el tema, pero es un proyecto muy bonito del arqueólogo Jaime Delgado, que tiene un noticiero que hace con infancias en escuelas para involucrarles en el conocimiento de la arqueología y de sus comunidades. No está tan relacionado al tema, pero yo creo que revisándolo te puede dar ciertas ideas como más pedagógicas o metodológicas de cómo llevarlo, ¿no? Como ideas un poco más creativas de este tipo de ejercicios. Y también, por otro lado, está recomendarte el trabajo del taller de historia oral andino, que está Silvia Rivera Cusicanqui, que ese no es un caso mexicano, pero es un taller muy, muy importante en América Latina para pensar la historia oral y que yo creo que te puede ayudar mucho para pensar justamente cómo a través de estos procesos de recopilación, de memoria, de formación de archivos, de reconocimiento de la historia oral, se pueden reflexionar sobre procesos mucho más complejos políticamente, ¿no? En este caso, este taller justamente tiene una impronta muy fuerte dentro de la participación política de ciertas comunidades y funcionó también, digamos, como una especie de instrumento también en las movilizaciones políticas y a su vez tiene una gran producción metodológica y epistemológica para pensar la historia oral. Entonces yo creo que algo ahí, yo te recomendaría que lo revises porque algo ahí quizá eso, te brinda algunas ideas como para aterrizar un poco más. Eso, como yo creo que qué hacer, ¿no? Como en paso a paso, como qué hacer y cómo hacerlo. Creo que esos ejemplos te pueden dar algunos destellos o algunas ideas. Eh, y bueno, para cerrar, bueno, decir eso, que a mí me parece que quizá por el momento en el que se está de la maestría, ya es un momento para quizá decir más en concreto, como explicitar un poco más cómo se van a llevar a cabo los proyectos e invitarte a eso y quizá como revisar aquello que vienes trabajando con una perspectiva un poco más, digamos, concreta, ¿no? Como qué conceptos, cómo lo vas a contextualizar, cómo lo vas a delimitar. Yo creo que, que tienes muchas herramientas para ya hacerlo y la idea sería, bueno, cómo plantear ya un momento específico donde te sientes y lo hagas y yo creo que eso va a ser muy enriquecedor. Y bueno, eso, felicitarte y agradecerte mucho por la presentación y desearte mucho éxito en lo que viene del proyecto. Gracias, Gracias. maestros. Gracias, doctora. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación del y la comentarista y su asistencia al 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Hasta pronto. Gracias, hasta luego, Pronto. mucho éxito. Hasta luego. Un Gracias. gusto. Felicidades. Igualmente.